Mi esposa y un servidor llevamos ya 44 años de casados y cada vez damos más gracias que Él nos unió en matrimonio y también nos unió en el Evangelio y también para trabajar hacia los niños. Durante bastantes años hemos estado trabajando con niños en campamentos, campañas, clases de niños, escuela dominical, y hemos estado viajando por aquí y por allá sirviendo al Señor a las iglesias con este ministerio que realizamos ayer, o sea, la formación de maestros. Y ahora vais a tener más o menos información de nosotros, si os parece bien de vez en cuando mandaremos una carta para que nos tengáis en oración, que eso siempre es bueno. Y os felicito, os bendigo, lo bendecimos los dos, ¿verdad? Por todo lo que estáis haciendo y por todo ahora mismo como cantáis y alabáis al Señor. Esto también es una bendición. Ayer me dejé una chuleta, la voy a quitar, la tenía aquí. Voy a orar antes, tal vez. ¿Esto? Sí, un poquito. Sí, un poquito más. Ok, estupendo, estupendo, muy bien, muy bien. Voy a orar, si os parece. Padre, vamos a abrir tu palabra y te damos gracias por haberla inspirado por el Espíritu Santo para nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias que contamos contigo y con tu Espíritu Santo para poder sentir lo que tú nos quieres decir en esta tarde-noche. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia delante de ti. Sabemos que tú estás con nosotros. Y pedimos, por favor, que nos guíes, que nos hables y que tú en todo momento seas honrado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las cosas que está ocurriendo de una manera espectacular es el aumento que hay hacia los niños. No solamente como vosotros lo hacéis, sino la sociedad. Los colegios, las universidades, la política, los líderes piensan mucho en los niños. Y también los colegios inclinan muchas actividades, no solamente estudios de matemáticas, geografía, etcétera, sino que piensan en ellos como que pueden ser grandes hombres y mujeres. Y también deportistas. Me asombra a veces ver cómo niños de corta edad están practicando deportes. Y los padres los llevan con un entusiasmo, con una ilusión. Yo tengo 5 nietos ya y he visto al mayor con carreras de coches, de cars de estos, al otro jugando a fútbol, y veo los padres allá animando a sus hijos porque están pensando que pueden ser grandes atletas, futbolistas, y como ganan muchas perlas, euros, ahora las perlas son en catalán, yo soy catalán, euros. Y forman grupos de niños con personas que se dedican a enseñar a los niños cualquier tipo de deporte o actividades. Y a eso se le llama a algunos canteras, no carteras, no, cartera no, canteras. Y sobre todo en el atletismo, natación, pero especialmente el deporte rey. ¿Cuál es? ¿Quién es del Barça aquí? ¿Hay alguno del Barça? Gracias, ya no soy solo. La cantera del Barça o del Madrid o del Atlético de Valencia, de cualquier equipo, tiene una visión hacia los niños para prepararlos para el futuro, que sean grandes atletas, grandes futbolistas, etc. Y la cantera tiene la finalidad, el objeto, no solamente de prepararlos físicamente, sino en especial que crean en esa cantera. Hay deportistas que cuando le hacen alguna entrevista y tal y hablan, ¿y cómo comenzaste? Parece que les sube un amor, un cariño, un recuerdo precioso de la cantera donde empezaron.
y tal vez de los entrenadores, los que estaban haciendo allí, trabajando con los niños, y lo recuerdan con cariño y con respeto. ¿Sabéis cuál es la cantera de los niños? Especial, claro, el hogar, la familia. Los niños en su pequeña edad, mediana edad y cuando van creciendo, donde se deben formar, educar, estimular al trabajo, a dar dinero, como más o menos está enseñando a los niños, a ayudar a los niños, a otras personas necesitados. El hogar es la cantera que Dios ha formado para preparar a los niños. Y sabemos todo que esa cantera no es fácil, pero el resultado es extraordinariamente maravilloso cuando hay una cantera adecuada, preparando el futuro de los niños, compartiendo valores espirituales, ética, moral, educación, esfuerzo, trabajo, amor, etc. ¿Dónde? En la cantera de la familia. Pero hay algo más de canteras. Hay otra cantera que es la iglesia. Ahí donde se forjan las personas, donde crecemos espiritualmente, niños, jóvenes, adultos, etc., para tener una proyección conforme a la voluntad de Dios. Pero hay otra cantera, que es la que está ahí arriba ahora. ¿Están ahí arriba los niños? La cantera de la escuela dominical. Los que hemos tenido el privilegio de niños a estar a escuelas dominicales, yo empecé a los 6 o 7 años, nunca olvido mi maestra, hace poco que se fue al cielo. Y la recuerdo con cariño, con el esfuerzo que ponía, el amor, la visión, la pasión que tenía para los niños. Por eso os animo, y lo estoy viendo, que hay también un deseo en esta iglesia para que la escuela dominical funcione. Para eso vinieron 18 personas al curso de ayer. Y el sábado que viene, Dios mediante, seguiremos con ello. Eso habla del valor que le estáis dando a los niños y hacia la escuela dominical, no solamente hacia afuera. Por eso os bendigo y quiero lo mejor para vosotros. En la Biblia, cuando hablas de la familia, te encuentras muchas familias, pero hay algunas especiales. Y yo quiero hablar de una especial y ver algunos resultados tremendamente importantes de esa familia hacia sus hijos y especialmente en uno de ellos. Y os invito a buscar en la carta a los Hebreos, capítulo 11, capítulo 11, seguramente que la conocéis como el capítulo de la fe. Muy bien. Y la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay un versículo, después de que el escritor pone una cantidad de personas reconocidas del Antiguo Testamento, que destaca la fe. Pero cuando llegamos al versículo 23, hay ahí algo que quiero que penséis un poquito, porque después voy a hacer una pregunta cuando cuando lea el versículo. Versículo 23, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pregunta: el escritor, ¿de qué persona está hablando de su fe? De la fe en este versículo. Habéis aprobado. No habla de la fe de Moisés. Y eso ya nos da una clara visión de que aquellos padres, lo que resaltaba en sus vidas era la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es como tenemos que vivir. El justo por la fe vivirá. En el matrimonio y en la familia también. Y estos padres, resaltan de una manera especial de la fe que tuvieron para el pequeño que acababa de nacer.
tuvieron visión, lo vieron hermoso, como no, pero tal vez la fe que ellos tenían no solamente era pensando en cosas de Dios, sino tal vez en la promesa que José en el capítulo 50 de Génesis dijo que al cabo del tiempo vendría un salvador, un libertador a ese pueblo hebreo. No sé si os acordáis un poquito. José bajó a Egipto, estuvo allí muchos años, después la familia de Jacob, 75 personas, y ahí estaban. Y José al morir dijo, tengo esta profecía, versículos 24 y 25, que vendrá un libertador. Tal vez estos padres estaban recordando eso y por eso tenían fe. Habían confiado sus vidas y las promesas y el proyecto que tenía Dios para su pueblo, que llegarían a la tierra prometida. Ahora, para ver el contexto o el ambiente histórico de este versículo que hemos leído, que después volveremos a Hebreos, os invito a que vayamos al libro de Éxodo. Capítulo 1, encontramos ahí más o menos, no voy a leerlo todo, pero sí que recordaréis que ya habían pasado muchos años cuando José había muerto, tal vez cerca de 400 años, y ahí encontramos al faraón que estaba muy preocupado, capítulo 1, porque el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos, se habían multiplicado en gran manera. Y estaba preocupado, dice, estos se están aumentando de tal manera que después lo podemos pasar más. Y idearon algo, como dice en el versículo 23. Perdón, no, me he equivocado. El versículo 13 del capítulo 1. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Tremenda la actitud del faraón, un enemigo número uno del pueblo de Israel, de los hebreos. Llamó a estas dos mujeres, tal vez había más parteras, pero estas tal vez eran las que dirigían a otras para hacer lo que tenían que hacer su faena, pero fueron a estas dos mujeres. Y el faraón les dijo esto, matarlos, los que sean varones. Sin embargo, hay un pero aquí en el versículo 17. Los peros son muy interesantes en la Biblia, mirarlos. Dice, versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. En el versículo 23 de Hebreos también allí dice que aquellos padres de Moisés no temieron a Dios o el edicto del faraón. Pero estas dos mujeres en especial se estaban jugando el cuello. Y dice que no temieron, o temieron a Dios, mejor dicho. ¿Qué significa temer a Dios? Es bueno recordarlo esto. El temor a Dios es el descubrimiento de su grandeza, de su gloria, de su santidad, de su majestad, de que es el Dios todopoderoso, es el Señor, es el Creador. Él es el que tiene toda la autoridad de hacer y deshacer. Él es el soberano Dios. Y cuando descubrimos eso y valoramos su grandeza, me quedo pequeñito. Si no soy nada. Y es un Dios tan grande que le quiero reverenciar, amar, obedecer, adorar y tener cuidado con mi vida en lo que hago. Dios es santo. Y Dios muestra su santa ira a veces cuando hay rebeldía, hay pecado. Pero el temor es conocer y reconocer la grandeza de Dios. No es el miedo, no nos va a pegar un palo. Dios nos ama. Dios es misericordioso y clemente. Dios está inclinado a lo bueno,
a recibir paz, bendición de parte de Él. Y eso es el sentimiento que debe anidar en nuestros corazones cuando vemos cada vez más la gloria de Dios y todos sus atributos, perfecciones, sus obras, su fidelidad, como Él nos cuida, como Él nos guarda. Él es increíble, como hemos cantado varias veces. Y dice que estas mujeres pues escucharon lo que le dijeron, pero ellas temieron a Dios y no hicieron como él mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Ole mujeres. Tristemente, recordaba cuando lo repasaba hace un ratito, conozco a un matrimonio gitano, que tuve privilegio de ayudarles un poco formándoles para maestros, que nos compartieron una situación terrible que vivieron. Ella quedó embarazada y los médicos dijeron, tiene que abortar. Ese bebé que están haciendo está muy enfermo, está hecho polvo, no sirve para nada, tienes que abortar porque puede ser peligroso para tu propia vida. Y ella dijo, no. Insistieron una y otra vez, de tal manera que llegaron a su marido, Paco, y le dijeron, tu esposa está majareta, se le ha ido el tarro, tiene que abortar. Y este hombre dice, ¿pero qué dice ella? Que no, yo tampoco. Y nació ya una criatura preciosa. Pero el aborto hoy está así, tristemente. No hay faraones, pero hay leyes terribles en contra de los pequeños y de los bebés. Terrible esto. Pero sigamos un poquito más adelante. Y el rey de Egipto, versículo 18, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Sabias, sabias. Y pudieron, darle una respuesta que se tuvo que callar. Pero lo que quiero señalar es lo que viene ahora, fijaos lo que viene ahora. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Quiero resaltar esto porque cada día que vivimos tenemos situaciones complejas, difíciles. Cada vez más somos presionados por la sociedad que nos está alrededor nuestro, vecinos, conocidos, en el trabajo. Es cierto, en el trabajo y todo esto. Pero por encima de todo es temer a Dios y obedecerle. Hace unos días oí a un predicador que dijo varias veces, los cristianos tenemos que obedecer la palabra de Dios. Aquí. ¿Y cómo responde Dios? Bendiciendo. Porque Él es soberano. Él responde a aquellos que reverentemente aceptamos toda la autoridad de Él en nuestras vidas, incluso a través de la palabra, de su palabra. Aunque a veces es difícil. ¿Os acordáis de los amigos de Daniel? Y el mismo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando salieron, dice la Biblia, del horno, los pusieron en sitios mejores. Y a Daniel también. Cuando tenemos la certeza y la seguridad que lo primero es dar la gloria a Dios obedeciendo su palabra, Dios es el que nos bendice y nos fortalece y nos hace crecer en el conocimiento de Él. Reconozco que a veces es muy difícil, pero os animo a que pensemos seriamente cómo estas mujeres y el pueblo fue bendecido y sus familias, dice. Pero vamos a entrar en Moisés. ¿Quién no conoce la historia de Moisés? Creo que todos, ¿no? Tal vez si hemos pasado por la escuela dominical, es una de las historias que más se enseña a los pequeños. Es muy bonita. Voy a leer unos versículos y después seguiremos adelante con esto. Dice aquí vemos la familia de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, capítulo 2. La que concibió
y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en un carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Yo creo que es imposible ponernos en el pellejo de los padres de Moisés. Ya tenían 2 hijos, pero había venido uno. En medio de una situación terrible, de unas amenazas, de una vida terriblemente de esclavitud. En ese ambiente nació el tercer hijo, Moisés, pequeño, bebé. Pero recordamos, como dice en Hebreos, que eran un matrimonio que tenían fe. Y en medio de esa circunstancia deciden al cabo de 3 meses, curiosamente, casi hacer lo que el faraón quería. Pero os podéis poner dentro de ellos cómo prepararían la arquilla, cómo lo prepararían, les saldrían las lágrimas, tendrían el corazón triste, agobiado. Sí, yo creo que sí. Pero había algo superior a esto. Estaban dependiendo de la soberanía de Dios, del cuidado de Dios. Esto es lo que los padres tenemos que hacer. A pesar de las circunstancias tan adversas que tenemos hoy en día, no solamente la crisis del trabajo, la crisis de valores, maldad, engaño, violencia por todos lados que nos rodean. Y ahí están nuestros hijos creciendo. Pero Él nos lo da para que los criemos en la confianza y en la fe puesta en Él, poniendo a nuestros hijos en oración constantemente para que Dios los guarde. Este matrimonio, Amram y Jocabed, eran un matrimonio de fe que no temían, pero sí temían. Es decir, temían evidentemente la situación tan adversa, pero temían a Dios, confiaban en Dios. Y a pesar de ese momento tan duro, tan dramático tuvieron que pasar, lo pusieron en el río, ahí en el barquito este pequeñito. ¿Qué iba a pasar? Pues podía haber muerto el crío. No, imposible. Dios tenía un propósito para ese niño. ¿Sabes que el Señor tiene un propósito para cada bebé que nace? Somos creados por Él en el vientre de nuestras madres, porque han tenido una relación matrimonial, pero Él es el que crea, es el creador y tiene un propósito. Y permitidme, y me atrevo un poquito a decir, y más también de nuestros propios hijos que somos de la familia de Dios. Él tiene siempre un propósito para ellos. Y aquellos 2, sin saber exactamente todo, tenían la confianza en Dios y lo pusieron ahí. Me gusta un detalle de esta parte. La hermana María. ¿Os imagináis que cuando llegó a la princesa se estaba jugando el cuello? ¿Es posible? ¿Sí? Pues no. Y eso me da a mí la idea, me sugiere que en la familia había un ambiente muy positivo,
que no solamente transmitían la fe al pequeño, que después veremos, sino a Aarón y a María. Y tenían un sentimiento de amor familiar, de mi hermanito pequeñito. Es igual, peligro, pero yo voy a verle qué le pasa a mi pequeño. Eso es lo que debemos cultivar también, con nuestro ejemplo, con nuestro cariño, con nuestro acercamiento a nuestros hijos, para que haya unidad de familia. Es un detalle solo, pero es que esto me hace que pensar. Ahora, lo que más resalta en ese momento es las casualidades. Entre nosotros decimos que no hay. Y siempre decimos, es Dios el soberano, que cuida de todos los detalles. ¡Qué casualidad! Que al poner al bebé allí, al río, en el agua, la princesa se le ocurre ir a bañarse. No, hombre, no. Si es que el Señor está preparando todo. Me gusta mucho la idea de que cuando nosotros estamos viviendo, Dios está preparando todos los detalles para que se cumpla su voluntad, que siempre es buena para con nosotros. Me encanta esa imagen, como Dios preparó todas las cosas y además tocó el corazón de la princesa. Tuvo misericordia. ¿Quién hizo esto? Dios. No hay nadie que no pueda escoger una situación, sino que Dios la determina para nosotros, y así lo hizo. Bien, como veis, es una situación tremenda y tengo una pregunta muy importante. La madre y el padre, Amram y Jocabed, tuvieron al bebé un tiempo. Primero 3 meses escondido para ponerlo allí, ¿no? Pero después tuvo que llevarlo a la princesa. Y la pregunta es esta: ¿cuánto tiempo tuvo los padres en su casa al niño Moisés? Lamentablemente no lo dice la Biblia, no sabemos. Pero sospechamos que tal vez tendría 5, 6 o 7 años, cuando el destete antiguamente se da mucho. Ahora la pregunta viene la siguiente: ¿qué estuvieron haciendo Amram y Jocabed durante ese tiempo? Dándole de comer, ayudándole, cuidando que no tuviera ninguna enfermedad. Posiblemente tenía todos los recursos porque les estaban pagando, nada más y nada menos que la princesa, pues tenía toda la ropita que necesitaba, etcétera, etcétera. Pero había algo más, seguramente. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Sabían que en cualquier momento se les iba de las manos. Ya no lo tendrían en, digamos, en la adolescencia, ni más joven, más para arriba o más para abajo. Lo deberían tener un tiempecito. Y yo tengo la impresión que aprovecharon cualquier momento para transmitirle fe a Dios, el conocimiento de Dios. Creo firmemente que la cantera de Amram y Jocabed durante esos pocos años fue el momento crucial para Moisés. Fue unos años sumamente importantes para recibir conocimiento de Dios y tener fe, aun siendo pequeño. Uno de las edades más importantes en el ser humano precisamente son los primeros años, los preescolares que le decimos, aún los infantes, los pequeños, que se crea un ambiente bueno en la iglesia. Y tenemos que aprovechar esos tiempos para transmitirle valores, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, etc. Vamos a irnos un momentito a Hebreos y vamos a ver el resultado de todo esto, que seguramente que lo recordáis. En el capítulo 11 otra vez y el versículo 24 encontramos ahí lo que dice el escritor de Hebreos. Versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese es el resultado de una familia, de un matrimonio, que a pesar de las dificultades, de la situación que estaban viviendo, tuvieron en cuenta que lo más importante era educar al pequeño hasta cierta edad. Y eso tuvo sus efectos. Es posible que esté recordando un versículo que dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí tenemos a Moisés. Pero tengo otra pregunta. Moisés tendría 5 o 6 años por ahí y fue arrebatado de las manos de Amram y Jocabed, de sus padres. Estuvo bastantes años allí en palacio, pero en todo su andar, en toda su edad, toda su vida, hubo un momento sumamente importante. ¿Cuál fue? Yo le llamo el momento clímax. Ayer hablábamos del clímax, ¿os acordáis los que estabais por acá? Vamos a ver el capítulo 3 brevemente, otra vez de Éxodo, perdón. Capítulo 3 de Éxodo, dice ahí la palabra del Señor. Bueno, para decir lo que ocurrió en todo esto, ya sabéis que estuvo 40 años en palacio disfrutando de todo lo que podía disfrutar. Era el príncipe de Egipto, posiblemente el próximo rey, pero a los 40 años tuvo que irse porque mató a una persona allí y tuvo que huir. Y se fue lejos y estuvo 40 años apacentando ovejas, y se casó. Y dice ahí en el capítulo 3 que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verla, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y este es el versículo que quiero resaltar, versículo 6, y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí está el clímax. Pero me encanta cómo Dios se acerca a través de la zarza y le dice, yo soy el Dios de tu padre. Padres que estáis aquí, escuchar bien lo que dijo Dios a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre. Y él pudo claramente recordar todo lo que vivió con su padre y su madre durante los pocos años que estuvo con ellos. Esto nos da a entender la importancia enorme en nuestros hogares, en nuestras familias, enseñarle la palabra de Dios a los niños. Pasó una pila de años y sin embargo con 80 años recordó a través de lo que le dijo el Señor, yo soy el Dios de tu padre. Es más, de Abraham, de Isaac y Jacob. Seguramente diría, claro, esto es lo que me enseñaba mi padre y mi madre. ¡Qué maravilla! Quiero resaltar esto porque es sumamente importante a mi modo de ver. Hubieron momentos muy estelares, fantásticos en la vida de Moisés, evidentemente, formidables. Pero aquí está la clave. ¿Por qué? Porque él sabía
había oído, había sido un alumno, por así decirlo, en su casa de saber cosas de Dios, pero ahora estaba viendo a Dios. Tenía miedo de verle, por eso se tapó. Eso es lo que también tenemos que anhelar de nuestros niños. Enseñarles, evidentemente, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, y esperar y orar y pedir y rogar a Dios que llegue el momento que mi hijo, mi hija, llegue a conocer al Dios y a Jesucristo como su Salvador. Porque el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios, permitidme que os diga, no salva. El único que salva es Jesucristo. Y puede haber mucho conocimiento de la palabra de Dios. Los que hemos pasado por la escuela dominical hemos aprendido cosas, y en casa también, por los padres, etc. Pero debemos conocer a aquel que murió por mí y por ti. Es decir, tener un encuentro personal. Que el niño, a la edad que tenga que ser, llegue a tener un encuentro con el Señor Jesús y recibirle como Señor y Salvador, como aquel que murió en la cruz por mí. ¿Por qué? Porque por mucho conocimiento de la palabra, y como esta mañana estamos escuchando en una iglesia, el Evangelio es tropiezo, es locura. No hay quien lo entienda, sino por el Espíritu Santo que llega y abre la mente y el corazón de la persona. El conocimiento no salva. El que salva es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este es el mandamiento de Dios, que creáis en el quien Él ha enviado, y creyendo tengáis vida eterna, Jesucristo. Eso no quiere decir que tenemos la responsabilidad de a nuestros pequeños instruirles, enseñarles y darle ejemplo de una vida correcta, con disciplina, con inclinación a la oración, a la música, a la lectura. Esto hace mucho bien a los pequeños. Hace unos años anduvimos por Galicia y estuvimos unos días allí trabajando en Vigo, y quedábamos con una abuela, una señora mayor. Y me acuerdo que nos daba de comer, etcétera. Bueno, cocinaba, comíamos nosotros, evidentemente, nos daba. Y tenía ahí nietas, o sea, tenía tres nietos. Eran sobrinas. Gracias, cariño. Y llegaba un momento que abría una puerta, se ponía en un cuarto y se ponía a leer. Aquello nos impresionó a nosotros, pero a sus sobrinas también. Una imagen vale 1000 palabras. En nuestros hogares, padres, abuelos, tíos, siempre que podáis, dar un ejemplo de cercanía del Señor. Que se note que amamos la palabra, que amamos al Señor. Esto tiene mucho calado en los niños. Se quedan, las imágenes se le quedan. Hay algo muy importante que evidentemente debemos resaltar. Que aquella familia, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, supieron darle prioridad a sus hijos, y especialmente en este caso a Moisés. Voy a ir concluyendo y quiero que me acompañéis a un salmo que seguramente reconoceréis, el Salmo 127. Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas, muchas ocupaciones, más o menos lo podemos decir ahora, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado,
cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay una metáfora, una figura muy interesante aquí de una persona que tiene un arco de estos de tirar flechas. ¿Me seguís, verdad? Tengo entendido que los que practican este deporte del arco tienen que tener una fuerza enorme en sus brazos y sobre todo en las manos. Cuando cogen la flecha, tiene que estar bien sujeta ahí. Han preparado sus flechas bien rectas, con punta y tal, pero en ese momento tienen que tener mucha fuerza. ¿Sabes lo que me sugiere esto? Que tenemos nuestros hijos como el arquero hasta que lo dejamos y la flecha va a un sitio. Ahora, ¿el arquero dónde quiere llegar? La diana, al centro. Padres y familias e iglesia que estáis aquí teniendo niños, jovencitos, ¿cuál es tu objetivo para tu hijo, tu nieto? ¿Cuál es tu meta? Eso requiere esfuerzo, trabajo, fuerza, pero confianza en nuestro Dios, que Él obrará en nuestros niños, en nuestros hijos. Os animo a que sigáis adelante con el ministerio que hacéis con los niños y deseo la bendición para vuestras familias, pensando que los niños son el presente y el futuro de la Iglesia y que nuestra responsabilidad es educarlos, instruirles, ser ejemplo de que Dios está con nosotros para su gloria. Amén.